Gracias a todos por estar acá. Eh, ¿Por qué Maradona? Parece un lugar común, ¿no? Maradona como metáfora de la Argentina y qué sé yo. Eh, pero me pareció que era un tema rico, interesante y un desafío también de decir algunas cosas que probablemente otros hayan dicho, porque la originalidad nunca es absoluta, pero el desafío de decir algo, un par de cosas que me parecen por lo menos originales. Y por otra parte, porque Maradona fue importante en mi vida. Eh, Fue importante en mi vida en una forma completamente simbólica, por supuesto, pero es una dimensión que forma parte de nuestras vidas. Y en el medio de esto voy a tratar de mechar algunas anécdotas personales. Pero hablando de la, de la influencia, entre comillas, de la vida de un héroe popular en la vida de todos, a mí me parece que ese ya es un punto interesante, ¿no? Es un punto interesante en un momento en que todos estamos reflexionando sobre el tema de lo público y lo privado. La diferenciación entre lo público y lo privado es uno de los arquetipos de la modernidad, es un punto muy claro de separación entre el medioevo o la premodernidad y la modernidad. En la modernidad aparece el deseo de lo privado, ¿no? Las cosas que se hacían en casas donde convivía toda la familia y la privacidad era muy poca, empiezan a ser reservadas para ámbitos privados, me refiero al sexo, como a la alimentación, como a tantas otras cosas. Y esta diferenciación muy tajante entre lo que es privado y lo que es público, que es típica de las sociedades modernas, empieza a ser cuestionada por la tecnología, por lo que estamos haciendo, ¿no? Por la capacidad enorme que tienen las redes sociales de entrar en nuestras vidas. Uno sube o suben las fotos de las familiares, del cumpleaños de la nena, de las vacaciones, y hay una pérdida muy grande, o sea, ese límite que parecía absolutamente infranqueable entre lo que es privado y lo que es público empieza a vacilar, a romperse, ¿no? Yo creo que la globalización y la modernidad, que son dos caras de un mismo fenómeno, son épocas donde límites anteriores que estaban fijos y claros empiezan a difuminarse. Y no solo los territoriales, las fronteras nacionales son un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Antes era muy claro, esto es Argentina, esto es Brasil, para cruzar hay una frontera, ahora Internet pasa por arriba de esta diferenciación, el narco pasa por arriba de esta diferenciación, empieza a haber tratados de libre circulación, o sea, una frontera que era una cosa consistente, sólida, una especie de muralla simbólica, ya no lo es más. Y la frontera entre público y privado también. Pero lo primero que ha roto esta frontera, de alguna manera, de una manera más amable, han sido los grandes ídolos populares. ¿Por qué? Porque todos tenemos episodios de nuestra vida privada asociados a un momento de la vida de Maradona, de Vila, de un actor, de lo que fuera, porque nos acordamos que el partido que Argentina ganó el Mundial lo vi con mi viejo que murió, por ejemplo, ¿no? O fuimos, o en el momento en que murió Maradona, ¿dónde estaba yo en el momento? Ese link entre lo público y lo privado y las experiencias compartidas, que es el punto central, es algo también típico de la influencia que han tenido los ídolos populares en el pasado, de la simultaneidad en la capacidad de crear memorias comunes. Y por eso pasa mucho esto, que mucha gente se conmueve con la muerte de Maradona, porque se conmueve, yo creo, no por la pérdida que le va a ocasionar que no esté más Maradona, ni tanto por Maradona, sino porque se conmueve porque siente que hay una etapa de su vida que se terminó, que está ligada, en muchos casos, a afectos muy queridos. Yo puedo contar algunas cosas de esas también. Yo cuento un chiste que hacía hace algún tiempo, era que Maradona y yo vivíamos dos vidas paralelas, de las cuales yo era consciente y Maradona claramente no. Porque hay muchos puntos de contacto absolutamente simbólicos, algunos ridículos, como el hecho de que Maradona nació el 30 de octubre, el mismo día de mi papá.
De manera que mi papá, el 30 de octubre, cuando celebrábamos el cumpleaños, siempre hacía algún chiste con el hecho de que era el mismo día que cumplía Maradona, o proponía un brindis, aunque mi viejo era futbolero, pero no era un fanático, era un hincha modelo, hincha de Independiente, muy raro, muy poco hincha futbolero, muy poco fanático. Volvía a casa y no venía quejándose si perdíamos de que el juez había cobrado mal, sino analizando cómo había jugado el equipo. Era un tipo muy intelectual en el placer que encontraba en el fútbol, que había protagonizado en primera persona, porque había jugado en la primera de Porvenir y se retiró del fútbol porque Porvenir no lo quiso dejar ir a Independiente, y mi viejo, que era hincha de Independiente, se frustró y largó el fútbol. Bueno, a mí Maradona me lo anunció mi viejo. Ese es uno de esos links privados. Mi viejo, que ya me había anunciado al gran ídolo de Independiente, Bocchini, que nos torturó durante años a mi hermano diciendo: en la quinta hay un pibe que la rompe, se llama Bocchini, va a ser crack. En la tercera hay un pibe que la rompe, se llama Bocchini. Así nos torturó durante tiempo y tuvo razón. Un día estábamos yendo me invitó a ir a los partidos preparatorios en que jugaba la selección argentina, que se preparaba para el Mundial 78, la selección de Menotti. Ese día me parece que jugábamos con Hungría, y el equipo iba ganando bien, y la gente empezó a gritar Maradó, Maradó. Yo no sabía de qué estaban hablando, y mi viejo ahí me dijo una cosa que me dejó helado. Me dijo: es un pibe que juega en la primera de Argentinos Juniors, yo estoy yendo a verlo en colectivo desde Avellaneda a la Paternal, ya lo vi 2 o 3 partidos, ese va a ser crack, va a ser mejor que Bocchini. Eso me dijo mi viejo el día del debut de Maradona en la selección argentina, y yo me quedé helado, porque mi viejo no salía del barrio ahí de Piñeiro en Avellaneda, salvo que hubiera razones muy fundadas, y siempre en auto, pero sí iba en colectivo a ver este chico Maradona que jugaba en Argentina. Así que a mí me quedó ligado eso es una memoria que queda imborrablemente ligado a la propia. Acá tengo gente que tiene el hábito de gritar en el pasillo del patio. No sé si esto tiene mucho interés, creo que tiene un interés sociológico, ¿no? Toda esta cosa del cumpleaños, el padre. Hay una cosa ahí muy fuerte, que es como un relato de un ídolo, héroe popular, se incorpora casi a la biografía de uno. Pero hubo más coincidencias muy raras. Una fue que me tocó, yo me fui, como saben, trabajaba en el deporte, y me fui a Italia en el 87, o sea, viví los 3 años de locura principales de Napoli, de Maradona en el Napoli, cuando ganaron el Scudetto, y después ganaron también la UEFA. La presencia de Maradona era permanente, y era un poco insoportable también, porque lunes y martes, lo primero que toda la gente que vivía en el lugar donde vivía yo, que era Potenza, a unos 80 kilómetros de Nápoli, se veía en la obligación, siendo yo argentino, de hacer un comentario sobre el partido del Nápoli del domingo. O sea que el lunes y martes era imposible. El célebre argentino Maradona era una marca permanente. Y raramente me sucedió también que cuando me fui a España, Maradona se fue al Sevilla. Yo me fui a La Coruña el mismo año que él jugó en Sevilla, y me volví a la Argentina más o menos cuando él se volvió. Así que todo eso era una cosa muy rara, ¿no? El participar del ambiente del deporte y la enorme repercusión que tenía como ídolo y como metáfora de la Argentina, como símbolo de la Argentina, Maradona. Y después hubo un par también, cuento rápido, todo un par de episodios personales. El diario más importante de Italia se llama La Gazzetta dello Sport, es un diario deportivo, no sé si sigue siendo el que más vende, era el que más vendía, fue el que más vendía durante los últimos 30, 40 años. Y yo estaba empezando en el periodismo, y logré publicar mi primera nota sobre la Gazzetta dello Sport, sobre Maradona, obviamente. Y la nota la pueden leer, la subí al Facebook, se llama Caro Diego Ti Scrivo, y es una reflexión de cómo Maradona había pasado de ser un personaje querido y admirado en Italia, el símbolo del Napoli, el símbolo del sur
de la importancia del sur, de la reivindicación del sur. Aún así tenía excepto con algunos sectores, tenía una imagen muy positiva, muy general, y cómo arruinó todo eso muy rápidamente. Argentino Maradona, de entrada, era un halago, una forma de entrar en una conversación amistosa, se transformó en casi una acusación. Era argentino Maradona, como diciendo, ¿cómo serás vos si tu ídolo popular era este? Y eso se lo ganó solo Maradona, con su habitual victimismo, con su ponerse siempre en el lugar del que solo recibe afrentas del mundo, cuando en realidad el responsable era él. Y yo escribí mi nota sobre eso, en realidad es una nota en que uso como excusa a Maradona para hablar del victimismo argentino, de mi propio victimismo, que tenía esa tendencia a encontrar las fallas y los errores siempre afuera, a creerme víctima de un complot inexistente, a pensar que todos los fracasos no dependían de cómo hacía yo las cosas, sino de una situación y de un complot injusto y adverso. Y creo que Maradona encarna eso creo que es lo más fuerte que encarna en la Argentina. Y lo prueba muy bien, por ejemplo, creo que el episodio que prueba más esto es el famoso gol con la mano contra Inglaterra, un gol vergonzoso, obtenido haciendo trampa, pero que fue reivindicado justamente por eso, porque una parte importante de la población lo consideró una revancha contra los ingleses. Y ahí entra todo el tema nacionalista, victimista, que en la Argentina está indisolublemente ligado al episodio de Malvinas. Me parece que ahí hay una clave que no se ha explorado o que se ha dicho poco. ¿Por qué la Argentina tiene una fijación tan grande con este tipo de ídolos? Que son algo así como reivindicaciones de la argentinidad. Y uno lo ve, todavía lo ve en los tweets, cuando uno nota que hay gente que se siente importante y trascendente porque le han hecho en Nueva Delhi o en la India o un grupo, creo que de no sé qué deporte de Pakistán, le hicieron, o los All Blacks le hicieron un homenaje a Maradona. Eso es una especie de compensación simbólica para mucha gente, para muchos argentinos, millones, que saben que vivimos en un país del cual hay muy poco para estar orgullosos. Se me hace acordar ese famoso chiste que dice, que habla cuando Dios está creando el mundo, y entre los países crea la Argentina, le da todos los climas, le da las grandes pampas para el cultivo, le da los Andes, bueno, le da un montón de cosas, y San Pedro le dice, ojo Dios que estás poniendo demasiado potencial, demasiado poder en un país solo, y ese país podría llegar a controlar todo el mundo. Entonces Dios le dice, quédate tranquilo, Pedro, que ahora vamos a poner a los argentinos. Ese chiste sangriento sobre el desastre que hemos hecho con este país, me parece que esconde una de las claves de por qué un ídolo como Maradona es tan importante, porque encarna, ante la sensación de intrascendencia y de fracaso, los impactos que tienen los éxitos deportivos, de las figuras deportivas, son muchísimo más grandes en Argentina que en muchísimos países. Miren que yo he vivido en Italia y en España, que son países futboleros, he visto mucho de esto, y la verdad es que Argentina es única. Yo creo que para mal, porque lo que expresa es una enorme frustración con respecto a nuestras capacidades, y esa reivindicación es la que encarna más fuerte justamente en la medida en que sigue el fracaso. Y a eso Maradona le agrega el aspecto victimista, que es el que explica el fracaso. No hemos sido nosotros, fue el FMI, el imperialismo, el colonialismo inglés, la sinarquía rusa, Soros y Bill Gates, cualquier cosa, todo se complota para que la Argentina fracase, y los argentinos, conscientes de eso, nos refugiamos en pequeños triunfos deportivos que nos restituyen la... Ahí me parece que hay una clave de lectura, y una clave de lectura general, que es la clave de lectura del nacionalismo. Los argentinos tendemos a creer que el nacionalismo crea ciudadanía. Lo que se nos ha enseñado durante mucho tiempo en la escuela
es que si somos muy nacionalistas y nos pondemos escarapelas y todos los días izamos y bajamos la bandera, las cosas... Perdón, voy a cerrar la puerta porque evidentemente... Bueno, eso también es muy argentino, ¿no? La invasión del espacio privado del otro. Bueno, decía la confusión entre nacionalismo y ciudadanía. Me viene a cuento de Maradona también, que era muy nacionalista y un horrible ciudadano, evadía, no respetaba ninguna regla, evadía tasas, evadía impuestos, fue perseguido por la Guardia de Finanzas en Italia y en Argentina no, porque era muy impopular, pero lo mismo. Y me hace acordar también una anécdota deportiva muy linda, y también que me parece en este caso muy expresiva, sobre que el nacionalismo es una cosa y la ciudadanía es otra. Nosotros tenemos un país muy nacionalista, todo el mundo tiene la bandera, todo el mundo canta el himno, todo el mundo se emociona. Después los mismos que hacen todo esto no pagan impuestos, no respetan las leyes. Una vez a Trapattoni, que era el director técnico de la selección italiana, lo empezaron a hostigar porque una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué a Italia es que la mayor parte de los italianos no sabe el himno. No saben la letra del himno, no lo pueden cantar completo, y eso que es cortito y bastante divertido. Entonces cantan un poco y después siguen la música, ta, ta, tara, ta, y siguen la música tarareándola. Bueno, eso hacía también la selección nacional que dirigía Trapattoni, que era un entrenador que jugaba un fútbol horrible, pero él era muy simpático y muy inteligente. Y le empezaron a decir que por qué no les enseñaba el himno a los jugadores, o sea, por qué no eran los jugadores suficientemente nacionalistas. Y Trapattoni contestó con una frase genial que decía: secondo me, si fermano al rosso e pagano le tasse, son buoni italiani. Para mí, dijo Trapattoni, si frenan cuando el semáforo está rojo y pagan los impuestos, son buenos italianos. Es decir, el concepto de Trapattoni es muy expresivo de en qué consiste la ciudadanía y el amor a un país, que consiste en respetar las reglas, respetar la Constitución, hacer bien el propio trabajo, frenar con el semáforo en rojo y pagar los impuestos, ¿no? Cantar el himno está bien, mejor si cantás el himno, pero no es constitutivo de la ciudadanía. Si cumplís con tus deberes de ciudadanía bien, si pagás los impuestos y frenás con el semáforo en rojo, sos un buen italiano, sos un buen argentino. En Argentina eso está dado vuelta, ¿no? Exactamente dado vuelta, y las consecuencias son muy impresionantes desde todo punto de vista, ¿no? Se pueden verificar, para ser textual, en el volumen insólito de los muertos en accidentes de tránsito que tenemos, la mayor parte causadas por excesos de velocidad y por gente que no respeta las reglas. Bueno, ese es un punto que también me parece importante, porque tiene que ver también con una utilización permanente política que se ha hecho de Maradona. Hoy nos aparece el último Maradona, que es el Maradona kirchnerista y chavista, que fue simplemente el último de sus oficialismos, ¿no? Claramente con una participación mucho más activa, porque claramente el kirchnerismo y el chavismo se encargaron de sacarle, exprimir ese limón hasta lo último. Pero fue siempre así. Maradona nunca ha tenido ningún gesto de rebeldía frente a los poderes. Desde la época de la dictadura con Alfonsín siempre tuvo una buena relación. Hasta ahí fue una cosa normal. Es célebre el hecho de que Alfonsín le cediera completamente el protagonismo a la selección campeona mundial del año 86, así como es célebre la participación de Maradona en la corte menemista, junto con Charlie, otro héroe actual del antineoliberalismo. Estaban siempre, todo el mundo sabía que participaban de la corte menemista, iban a Olivos permanentemente, y está la camiseta de Maradona, muy conocida, Gracias Mingo, agradeciéndole a Cavallo, sus llamados a votar por Menem, su participación en las campañas de la droga, contra la droga del gobierno, y todo eso obviamente cuando se viró sobre
el kirchnerismo, y sobre todo con su visita a Cuba, se hizo chavista, pro-cubano, pro-castrista y kirchnerista. Y esa fue la etapa final, fue la etapa más triste probablemente de su vida, porque el nivel de utilización política y la decadencia que lamentablemente sufría desde el punto de vista físico e intelectual, el deterioro intelectual fue muy evidente, crearon un personaje grotesco sobre el final. Yo di muchas clases, era profesor antes, mi último trabajo en el deporte fue ser profesor de la licenciatura de alto rendimiento deportivo, del cual era graduado. Es una licenciatura en alto rendimiento deportivo que organiza la Secretaría de Deportes junto con el Comité Olímpico Argentino. Y empezaba mi cátedra todos los años con una pregunta, que era, ¿por qué el deporte de alto rendimiento? Es decir, ¿por qué un país con recursos tan escasos para la salud y la educación gastaba dinero en deportistas de alto rendimiento? Y si eso tenía algún sentido. Y la respuesta que yo daba era, yo no lo sé, pero si tiene algún sentido es que los ídolos deportivos transmiten valores. Son capaces de transmitir valores. Y por lo tanto es razonable que un Estado que quiere transmitir y hacer públicos algunos valores, trate de que el alto rendimiento tenga algún tipo de apoyo. ¿Por qué? Y porque hay cosas que tienen que ver con una polémica muy actual, que es si el mérito y el esfuerzo sirven o no sirven. En ese sentido, uno tiende a pensar que en el deporte de alto rendimiento nadie llega sin un gran esfuerzo, sin hacer méritos, sin ponerse en igualdad de condiciones a competir con otro. Son todos valores tendencialmente positivos que es razonable que se muestren a la población justamente para reivindicar lo mejor que tiene el deporte, el esfuerzo por mejorar, el mérito, la capacidad de sobreponerse al dolor, a la fatiga, a la derrota y seguir adelante. Bueno, Maradona fue justamente la negación de todo esto. El otro día estábamos en una clase en la magistratura de la Universidad de Bolonia hablando de recursos naturales y la profesora pidió si se nos ocurría algo que tuviera que ver con recursos naturales y Maradona, como diciendo, si no vamos a hablar algo que tenga que ver con la clase, no perdamos tiempo discutiendo Maradona, pero casi como cerrando el debate, no hay nada. Y yo le dije que no. La famosa maldición de los recursos naturales, es decir, esa maldición donde los países que tienen enormes recursos naturales como los petroleros, lejos de ser avanzados, lejos de ser desarrollados y democráticos, tienden a ser lugares de autoritarismo y de miseria y de opresión, se aplica perfectamente a Maradona, que tuvo unos recursos naturales increíbles, que nació en un lugar, Villa Fiorito, donde la habilidad más valorada por todos es la capacidad de jugar bien al fútbol. Nadie es más prestigioso en Villa Fiorito. Si hay un elemento de prestigio, es ese, saber jugar bien al fútbol. Bueno, a este chico le tocó no solo ser el mejor jugador de Villa Fiorito, no solo ser el mejor jugador de la Argentina, no solo ser el mejor jugador del mundo, sino ser el mejor jugador de la historia. Ahora sí voy a decir algunas cosas sobre Messi, que también me parecen interesantes. Pero le toca eso, le toca ese enorme recurso natural, esa cosa que Dios le dio, y con ello construye una vida trágica, una vida frustrada, una vida de mucho resentimiento, de mucha frustración. Y un final muy triste que no me llama la atención. Porque murió en la soledad más absoluta, con unos sándwiches de miga en la mesa de luz que no había comido, rodeado solamente por gente paga. Eso fue, en la única vez que yo tuve un contacto directo con Maradona, lo que más me asombró. Lo voy a contar porque tiene muchas cosas interesantes esa experiencia, espero no aburrirlos. Si aburro mucho me cortan y pasamos a algo más dinámico. Pero yo trabajaba para la RAI durante un tiempo. RAI tenía un programa muy lindo que se llamaba SFIDE, Desafíos. Era un programa de deportes, pero no era un programa de deportes, era un programa de cultura aplicada al deporte. Hicimos programas sobre dónde estaba Guilla, el famoso jugador
uruguayo que había hecho el gol del Maracanazo, sobre la historia del Mundial de 1930 en Uruguay, la historia del Monumental, la historia del Centenario, la historia no sé, y grandes ídolos tipo Menotti, Higuita, la historia del Mundial 78, los deportistas argentinos desaparecidos durante la dictadura, con ese programa fue importante para instalar a aquel célebre Chico Miguel, que había desaparecido y era maratonista. Hicimos muchos programas que eran así, culturales. Lo que en Argentina y en Brasil, porque como yo hablo portugués, también hicimos muchos trabajos allá, con Careca, Rivellino, Costa Grande, Piquet, hicimos mucho trabajo. Un día me llaman de mi trabajo y me ofrecen algo que era una bomba, que era hacer, el programa era un programa muy de culto, no grandes audiencias, pero muy respetado, que iba a las 10 de la noche en RAI 3, que es la más chica de la RAI más de izquierda. Bien. Y me llaman para decirme, mirá, si te animás, pedimos prime time, que era 8:30 en Italia, un programa a las 8:30, hacemos el feed a las 8:30 con un especial sobre Maradona. ¿Por qué no averiguás cuánto te cobra y lo hacemos? Y bueno, yo averigüé, conseguí un contacto a través de un periodista amigo, logramos llegar a uno de los guardaespaldas que lo rodeaban, que nos pidió $2.000 de comisión, habló con Maradona y Maradona le dijo, sí, reportaje de 1 hora, ¿cómo no? $20.000. Era mucha plata, $20.000 por 1 hora es plata, ¿no? Era la época en que él estaba en la quinta de Mastelone, el dueño de la Serenísima. Bueno, cerramos en 20.000, dijimos sí, listo. Me fui allá, me hicieron ir a la mañana con la troupe, yo tuve que pagar, yo cobraba después, pero tenía que hacer una inversión, caí con el equipo, el camarógrafo, la camioneta, los micrófonos, todo preparado para hacer una transmisión de buen nivel, iba a ir en prime time. Y todo lo que sucedió fue tan maradoniano. Cuando llegué, el muchacho el guardaespaldas que nos había abierto la puerta, me dijo, mirá, hace 3 días que no duerme. Imagínense por qué. Y está jugando al golf. Ahora lo llamamos. Jugaba al golf de noche, Maradona, con un casco de minero. Al casco de minero le había sacado la luz, que era muy chiquitita, y le había puesto un sistema, un reflector muy potente, que le permitía jugar de noche porque le pegaba la pelotita y la seguía con la mirada. Entonces el casco iluminaba la pelotita y sabía dónde caía, y eso le permitía jugar de noche. Ahora, esa mezcla de jugar al golf clase alta con casco de minero, eso era Maradona. Y es, creo, también una expresión de su enorme dificultad social, porque se había transformado en una persona que no encajaba en ninguno de los mundos. No encajaba en el mundo de Villa Fiorito ni en el de los mineros, y no encajaba tampoco en el mundo de la élite, de las clases de mayor dinero, ¿no? Entonces, era un extraño. Y casualmente ahí me di cuenta de eso, que vuelvo a ver ahora en la escena final de él, que es todos los que lo rodeaban, no había nadie que no estuviera ahí pago. Estaba la cocinera, el masajista, los 2 o 3 guardaespaldas, toda gente paga, soledad absoluta, toda gente que estaba ahí, una troupe esperando ver cómo exprimía un poco más a la vaca Maradona, como el guardaespaldas que nos abrió la puerta y que se llevó por abajo de la mesa $2.000 para hacerlo. Eso ya me dio una tristeza muy grande, ¿no? Esa enorme soledad. Después nos estuvo esperando ahí, nos obligó a ver un partido de fútbol porque quería verlo. La cuestión es que estuvimos como 11 horas y en un momento dice, bueno, ahora vamos a hacer Se fue, estaba en una condición lamentable, barbudo, mal peinado. Volvió rozagante, no sé si entienden lo que estoy diciendo, entusiasta, lúcido, vestido con una camiseta italiana, perfectamente afeitado, y dijo, bueno, vamos a hacer el reportaje. Nos sentamos y lo primero que me dice es, ¿esto para dónde es? Le digo, Diego, es para la RAI, tenés puesta la camiseta de Italia. Me dice, bueno, si es para los italianos, no son 20, son 40. Entonces yo le expliqué, mirá,
yo soy un periodista, vivo de esto. Cuando vos me dijiste el ok, reservamos un espacio en la programación de la RAI para hacer el especial con vos. No tengo ninguna posibilidad ahora de negociarte a las 9, 10 de la noche, eran más o menos, llamar a Italia a las 3 de la mañana para que alguien me autorice. Te prometo que una vez que hagamos todo, voy a gestionar a ver si te pueden aumentar. Y de última, te prometo que no doy el material si no llegan a un arreglo. No, 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 no. No, fue no. Después de 11 horas, después de haberme comprometido con o sea, yo podría perfectamente haber perdido mi trabajo. Simplemente por un capricho y por un intento de aprovechamiento. Nada, la historia terminó de una forma maradonesca, que es que cuando nos estábamos yendo con la troupe, estaban llegando los autos a la fiesta, porque era sábado y había una gran fiesta, un party, por decirlo así, una partusa, dirían algunos. Llegaban algunas señoritas curiosamente ataviadas, no sé si me explico, y estaba ya la playa de estacionamiento de la Quinta llena de autos. De manera que hubo una gran fiesta durante toda la noche. A la mañana jugaba Boca, que no sé por qué ese día jugaba a la mañana, un domingo en la Bombonera. Maradona fue, sin dormir, fue al palco, estuvo ahí, le sacaron fotos, gritó todos los goles, se volvió de la Bombonera con 30 miembros de la Barra Brava, llegaron más o menos cerca del mediodía, hicieron un asado bien regadito, y Maradona terminó 2 o 3 horas después en la Swiss Medical. No sé si recuerdan aquel episodio, con un ataque al borde de la muerte en la Swiss Medical. Una locura, un nivel de locura, de falta de límites, que me parece muy, muy significativa. Muy significativa, ¿por qué? Y por esta hipocresía, ¿no? De hablar tanto de los pobres, y a alguien que yo en ese momento no es que estaba en una situación económica brillante y vivía de mi laburo, me arriesgué a perder el laburo. Y también por esta falta de límites típica de una sociedad como la Argentina, sobra la descripción de Carlos Nino sobre Argentina, un país por fuera de la ley, la anomia, la falta de normas, la idea de la inmortalidad, que también es muy fuerte. Cuando uno revisa lo que pasó y esta resistencia de Maradona a atenderse, recuerda otros episodios de ese tipo, como el de Kirchner, como Evita, que terminaron muriendo por rechazar cuidados médicos que muchos les aconsejaban y exponerse a situaciones de alto riesgo, ¿no? Bueno, también eso hubo, esa sensación de ubris, de inmortalidad que da el poder. Y también esta cosa que encarnó Maradona, así como muchos ídolos deportivos como Sabatini, Vilas, Ginóbili, encarnan valores positivos, creo que Maradona tuvo una importancia no pequeña en toda una cultura que se desarrolló alrededor de él, y que no tiene que ver necesariamente con el kirchnerismo, es de antes, es también del peronismo, pero el peronismo de los 90, esta cosa de la transgresión, esta cosa de elevar la barra brava a una especie de modelo de comportamiento. Barra bravas hay también en Italia, pero los chicos de clase media no cantan como la barra brava, no se visten como la barra brava, no reivindican las acciones de la barra brava. En Argentina la barra brava se ha erigido a un modelo de comportamiento muy general, y es muy significativo, porque ¿qué es la barra brava? La barra brava es el grupo que dice ser el que más quiere al club, el que dice que defiende los trapos, el que dice que todos los demás son pecho fríos, el que dice que son los héroes, y después es el que se queda con los vueltos, el que se queda con la guita de los pases, el que vende la droga. Si eso no es una metáfora de lo que ha significado el kirchnerismo para el país, esa cosa de nosotros defendemos los trapos, nosotros somos, ustedes son traidores, y ustedes son pecho fríos, y nosotros somos... Y en el fondo, todo eso, para lo único que sirve es para llevársela por abajo. Si eso no es una metáfora extraordinaria, yo creo que la Argentina es un país hoy manejado es como un club manejado por su barra brava, con consecuencias que podemos ver. ¿Qué más contarles de todo esto? Bueno, yo creo que Maradona encarnó muchos contravalores o valores negativos
que tuvieron una enorme difusión y una enorme importancia en la decadencia del país. Esta cosa de violencia verbal, de negación a la argumentación, de división identitaria, en que no se pueden discutir los argumentos porque la identidad es tan fuerte que no permite considerarlas. Y me parece también que es interesante, y cierro con esto para no aburrirlos más, comparándolo con Messi, que me parece, yo no me quiero casar con Messi, y también hay muchos aspectos complicados en el personaje, pero yo creo ver ahí una metáfora de diferenciación, ¿no? De qué diferente es un ídolo como Messi y cómo lo percibe la sociedad argentina a cómo percibía Maradona. Déjeme decir algo a favor de él. Primero, yo creo que si uno mide cuantitativamente, Messi ha sido incomparablemente superior a Maradona, muchísimos más años en el top del fútbol mundial, muchísimos más goles, más campeonatos ganados, más todo. Es cierto, no ganó un mundial, Maradona sí. También eso depende de tantos factores. Messi podría haber ganado el mundial si Palacio la tiraba por abajo, y Maradona podía no haberlo ganado si, no sé, le cobraban, por ejemplo, mano en el gol a los ingleses. Eso es muy casual. Pero creo que Messi, desde el punto de vista del rendimiento general, es superior a Maradona, indudablemente, cuantitativamente, por vigencia, por muchas cosas. Pero Maradona es único desde el punto de vista artístico. Cuando uno ve los grandes goles de Maradona, las grandes acciones de Maradona, hay una inventiva, una creatividad, un nivel de improvisación que es extraordinario, único en la historia, superior netamente al de Messi. Messi al lado de Maradona, con todo respeto y por el enorme talento que tiene, es algo así como un jugador de PlayStation, ¿no? Uno lo ve a Messi y se acuerda los movimientos que haría un jugador de PlayStation con un criterio lógico, ¿no? De ahorro de energías, de eficiencia. Maradona era un artista en la cancha y por eso no hacía eso, daba ventajas en eso, pero tenía un nivel de creatividad que nos permite hoy ver esos goles, muchas de las cosas que hizo con un asombro único. Y en eso también hay una metáfora de la Argentina, un país marginal, un país al borde del fin del mundo, un país en decadencia, que sin embargo tiene algo muy raro que hace que grandes figuras que encarnan valores que todo el mundo reconoce sean argentinas. No es una casualidad, qué sé yo, Gardel, Evita, Che Guevara, Maradona, para nombrar el cuarteto sebreliano, pero también, qué sé yo, el Papa, la reina de Holanda, qué sé yo, ¿no? Los argentinos tenemos una capacidad muy rara, un talento muy raro para, en el medio de la gran decadencia, Borges, de la gran decadencia, parir un genio, un individuo que sobresale netamente de los demás, por buenas, malas razones, lo que sea. Eso también es muy, muy, muy curioso y muy maradoniano. Y me parece que Messi y Maradona pueden leerse muy bien como el siglo XX argentino y el siglo XXI argentino. Messi es un jugador extraordinario, quizás el mejor en rendimiento total en la historia mundial, pero es un jugador eficiente, técnico, con una enorme comprensión del juego, pero un jugador medio de PlayStation, calculador, racionales, es casi un jugador guiado por un algoritmo, Messi. Si agarraran un jugador de PlayStation y le pusieran un algoritmo ideal, jugaría más o menos como Messi. Y no despierta, muchos dirán gracias a Dios, yo también, ese entusiasmo nacionalista que despierta Maradona. Maradona ha despertado esto en todos lados, yo lo he visto en Nápoli, le decían el nuevo Masaniello. Masaniello es un héroe napolitano de la resistencia a los españoles, a los borbones y no conozco bien la historia, pero tiene esa cosa heroica, de no entrenarse, pero después en la cancha dar todo y de inventar todo. Y una cosa que digo a su favor, que también es muy argentina, es que cuando se frustró aquel programa, los de la RAI no me echaron, sino que me dijeron, bueno, agarrá los $20.000 y hacé con eso, vamos a hacer un programa sobre Maradona sin Maradona. Entonces yo me tuve que recorrer toda Villa Fiorito, las divisiones inferiores de Argentinos Juniors,
los compañeros de la selección, los compañeros de Boca, Bilardo, el Tata Brown, los entrevisté a todos. Y de todos tuve la misma palabra, fuera de cámara, sin ningún interés. Todo el mundo lo defendía, todo el mundo decía que era un extraordinario compañero, que era muy generoso con los que tenía al lado, que era un gran capitán, que era capaz de jugar roto y dar todo por el equipo. Eso también es muy argentino. Esa cosa que tenemos, ese gran valor que tenemos de la afectividad y de la cercanía, nosotros solemos ser buenos familiares, queremos a nuestros amigos, buenos amigos, ponemos una energía y una intensidad en las relaciones personales que asombran. Cualquiera que esté en contacto con extranjeros que visitan la Argentina sabe que enseguida les llama la atención eso. La pasión en el mundo pequeño, en la pequeña tribu, en lo cercano, cuánta energía le ponemos a eso y que somos buenos en eso, en general actuamos bien. Ahora, el mismo tipo que hace todo eso bien, sale a la calle, ¿no? Que cuida tanto a sus hijos, los quiere tanto y se fuerza tanto, sale a la calle y por cruzar un semáforo en rojo se lleva puesto al hijo de otro. Es decir, somos muy buenos en la pequeña cercanía, como Maradona, que era tan querido por sus compañeros. Pero en el ámbito público somos un desastre. Y Messi me parece que no tiene eso. Maradona es algo así como un ídolo nacional y popular, que encarna muy bien la frustración argentina, esta cosa de un enorme potencial que podría haber dado, que fue primero en el mundo, la Argentina lo fue, que después fue decayendo, Argentina fue decayendo, que se dedicó a echarle la culpa a los demás de su decadencia, como la Argentina, y que terminó muy mal como la Argentina. Esa parábola descendente que es Maradona, ojalá encarne a la Argentina del siglo XX, a la Argentina frustrada, que hoy encarna y defiende una fuerza política. Y ojalá la nueva Argentina se parezca un poco más a Messi, en el sentido de ser menos heroica, de ser menos épica, de tener menos grandes símbolos, y de ser un poquito más concreta, ¿no? De lograr algunas cosas de una manera más organizada, más racional, que deje más espacio, que siga dejando espacio a la creatividad y al potencial y a tantas otras cosas, pero que no caiga ni en el victimismo, ni en la anomia, ni en la justificación del fracaso a través del complot ajeno. Bueno, yo puedo seguir un rato largo, pero supongo que ya es suficiente y que podemos abrir. Lamento no poder ver, como estoy en el teléfono, no estoy viendo los mensajes que me mandan. Espero que esto no se termine descargando. Bueno, y pasamos a las preguntas, observaciones y respuestas. ¿Te parece, Diego? Me parece muy bien. Que puede ser sobre el tema Maradona como con cualquier otro tema. O pueden ser sobre el tema Maradona y lo que pasó esta semana alrededor de Maradona, que también me parece interesante. Buenísimo. Muchísimas gracias, Fernando. La primera persona que se anotó es Enrique Puricelli. Le pedimos a Enrique, ahí lo veo, si se puede habilitar su propio micrófono, por favor, Enrique. Acá estoy habilitado. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Enrique? ¿Bien? Bien, gracias. Acabo de escuchar tu historia sobre Maradona y tu opinión, que ha sido la mía. He tenido en estos últimos 2 días largas peleas por WhatsApp y Facebook, porque yo pienso que Maradona, si bien fue un enorme deportista, fue una pésima persona, es un monumento al no ser y a lo que no debemos ser. Y coincido que en el deporte de alto rendimiento la gente tiene que ser ejemplar. No santos, nadie es un santo, pero sí un ejemplo. Y Maradona, para mí, me da vergüenza como argentino tener una persona como Maradona y que se nos identifique, porque uno va por el mundo y dice argentino, que me ha pasado, a Maradona. Nadie dice a Borges, a Leloir, ¿no es cierto? Gente, o a Vilas, a Sabatini. Nosotros hemos producido enormes cantidades de gente muy valiosa y que ha dejado algo. Maradona, ¿qué dejó? Videos de grandes goles. ¿Eso a qué aporta al mundo? Nada. Y sin embargo, es lo único que la gente habla, Maradona. Y bueno, Maradona terminó
cómo fue su velorio. Y yo realmente no entiendo cómo, y en eso es donde va mi pregunta, la clase política argentina, y en esto es todos por igual, jamás han hecho una valoración importante de las grandes figuras argentinas. Milstein, Leluar, Borges, que deberían ser Favaloro, un gran olvidado, que deberían ser mucho más importantes que Maradona y que cuando andemos por el mundo alguien diga Argentina, oh, Favaloro. Y sin embargo, en la política eso no existe. Es Maradona, la política es Maradona, es la barra brava. Bueno, te dejo esa pregunta. Sí, sí y no. Tenés razón en lo que reivindicás como principios generales. Ahora hay cosas que, a ver, por más esfuerzo que pudiera haber hecho la clase política argentina, está claro que la repercusión que tenía Maradona era inevitable e incomparable a cualquier otra. Maradona fue probablemente el deportista más notable de la historia del mundo. Si uno lo analiza un poco, no hay casi nada como él, y tiene un relato épico, trágico, toda su vida, que nos puede no gustar, de hecho no nos gusta, pero que tiene una dramaticidad y por lo tanto un impacto sobre la gente enorme. Ahora, yo lo que sí acompaño es que creo que es injusto también la generalización. No digo que la oposición al peronismo estemos exentos de fallas. Es más, ahora voy a señalar una en este aspecto. Pero lo que a mí me parece terrible es el intento de aprovechamiento de estas figuras populares por parte del peronismo. Y esto es una constante. Yo siempre recurro a los que me dicen que el kirchnerismo es una cosa y el peronismo es otra. Les digo, siempre les traigo ejemplos de cosas que pasaron en el viejo peronismo. Fangio, que otro fenómeno, ¿no? Ahí tienen otro fenómeno argentino en un país, aparece uno de los mejores corredores, que fue el mejor de la historia durante mucho tiempo, Fangio. Bueno, Fangio cuando ganó su primer mundial, cuando vuelve a obviamente una parte importante del apoyo a Fangio era estatal, lo ponía YPF a través del Automóvil Club, y por lo tanto había una dependencia de Fangio con respecto al gobierno. No sé si le suena esto en la época kirchnerista, de gente que por motivos económicos depende del gobierno y está obligado a devolver el favor. A Fangio lo trajeron, desembarcó en Ezeiza y se lo llevaron directamente al hospital donde estaba internada Evita, en Avellaneda. Otra cosa personal, ahí es el hospital en el que falleció mi abuela. Lo llevaron al hospital Evita, donde estaba Evita en ese momento, que estaba casi muriéndose, en un momento muy cercano a las elecciones, y salió diciendo no sé qué cosa a favor del gobierno de Perón y de Evita. O sea, la utilización de los ídolos populares es un rasgo básico de todos los totalitarismos y todos los fascismos. Y en ese sentido yo creo que está bien que quienes forman parte de la oposición al peronismo no hayan caído en el mismo error. Lo que sí creo es que a nosotros nos falta construir un relato de nuestra Argentina, ¿no? Lo digo en el libro, lo digo al final en el medioevo peronista. Nos hemos dejado arrebatar nuestras banderas, la gente no sabe de lo que hablamos. Nosotros tenemos 3 premios Nobel de la Argentina que se acabó a través de la destrucción que hizo de la universidad, primero el partido militar con apoyo del peronismo, Onganía, la noche de los bastones largos, y después el propio peronismo. Y todos ellos fueron perseguidos por el peronismo. Todos. Y ese relato se nos perdió. Y el de Borges, que otro perseguido por el peronismo, se nos perdió. Es decir, toda esa épica, toda esa mística que también tiene la otra Argentina, la Argentina no peronista, la épica o el relato de mi hijo el doctor, de los inmigrantes como mis abuelos que llegaron de Galicia con una mano atrás y otra adelante, y un baúl donde habían metido las cosas, y terminaron siendo trabajadores y teniendo casa propia, y sus hijos yendo
siendo empleados y sus nietos yendo a la universidad, etcétera. Eso que yo me enorgullezco. Eso llama la atención afuera y es un rasgo positivo de la Argentina. Cuando yo menciono cómo vivieron mis abuelos, que mi viejo pasó hambre y que tenía un carro en el que vendía pan por Avellaneda, un suburbio industrial, y que yo soy diputado nacional, eso impacta mucho en Italia mismo, ¿no? No es una cosa tan habitual. Todo ese relato de mi hijo el doctor, del ascenso social a través del esfuerzo y el mérito, nosotros no lo hemos dejado robar. Nosotros no lo hemos puesto en primera plana. Nosotros no sabemos cómo contestarles. Cuando no es necesario contestar en términos teóricos de mérito y esfuerzo, basta contar la historia de la Argentina que llegó a ser un país de los más ricos del mundo y un país decente en el cual vivir, que es más importante que ninguna tabla, a través de eso, a través del mérito, del esfuerzo, de gente que llegó sin nada y se construyó un futuro a fuerza de levantarse temprano, laburar y tirar para adelante. En eso creo que tenés mucha razón. Tenemos mucho que aprender de ellos en esa capacidad de construir un relato, porque nosotros la diferencia no es que ellos tienen sus propios héroes, es que nosotros, como vos bien señalaste, hemos dejado de olvidar a nuestros héroes que tienen un enorme valor. Y también en el ámbito deportivo. Vila, Sabatini y Ginóbili, así, a las corridas, 3 grandes deportistas de nivel mundial a los que deberíamos tratar de darle relevancia porque encarnan valores positivos. Muy bien, muchas gracias. El siguiente turno es para Marta Durantini. Marta, por favor, si se habilita el micrófono. Bueno, gracias. Los Pumas, sí, los Pumas también. Gracias por permitir las preguntas. Yo no vivo en Argentina hace muchos años, así que doblemente gracias porque no estoy ahí pasando con todo lo que pasan ustedes. Bueno, más bien no es una pregunta, sino una observación respecto de, ya que hablábamos de paralelismos entre Argentina y Maradona, en el aspecto sanitario, como se han tratado los problemas sanitarios en Argentina y como se lo ha tratado a él, que ha tenido la posibilidad de ir a los lugares más caros, habrá pagado millones a médicos, enfermeros y todo tipo, y uno ve que en la habitación donde dormía hay cajas con psicofármacos, cuando se trata de alguien que supuestamente tenía adicciones. Bueno, y una cosa que yo pensaba hoy cuando en realidad se le atribuye a las adicciones y a, no sé si algún trastorno de personalidad previo que tendría seguramente, que lo hizo a él tan ir al límite de las cosas en todo lo que sea interacciones humanas, pero hay estudios que se están haciendo desde hace 5 años, esto porque entra en el campo en el que yo trabajo, sobre los efectos de los traumatismos reiterados en los jugadores de fútbol y de rugby. Esto se llama encefalopatía traumática crónica y está estudiado como un daño cerebral que conduce a una situación similar a la que tenía Maradona, que es casi como de una demencia. Esto se ha hecho en los últimos años con autopsias que se practican a jugadores que han muerto con demencia o Alzheimer, exjugadores, ¿no? Jugadores retirados, porque en principio se pensaba que esto pasaba con los jugadores del fútbol americano, pero después se empezó a ver, desde hace pocos años, que los jugadores de fútbol, el fútbol nuestro, acá el soccer, donde yo vivo, también sufren las mismas consecuencias. Y yo pensaba que esto, por ejemplo, no es algo que ninguno de los médicos, neurólogos, etcétera, que trató a Maradona, mencionaron. Yo no escuché que nadie mencione esto como una posibilidad que se debería haber investigado. No creo que la autopsia tampoco revele nada de esto, porque no sé si la autopsia incluye un estudio del cerebro y del deterioro del cerebro. Pero bueno, esto es una forma de descuido realmente gravísimo en que se incurrió en todos los tratamientos que se ensayaron con él.
Es decir, que probablemente podría haber estado sufriendo un deterioro de este tipo, que ya está estudiado, y que ocurre en una proporción grande. Se calcula que el 30% de los jugadores de fútbol lo llegan a padecer, porque los golpes en la cabeza, los cabezazos y otro tipo de golpes que sufren, son la causa de esto. Bueno, esto quería agregarlo nomás. Bueno, gracias por la información. Sí, efectivamente, yo sigo, cuando hay noticias en el campo del deporte, las sigo y escuché sobre esos estudios. Y obviamente no es tanto los cabezazos que se dan en fútbol en el partido, pero cuando se entrena, sí, porque para mejorar el gesto se repite mucho. Y supongo que eso se habrá difundido porque es información pública y que quiero creer que los entrenadores habrán tomado nota de no No, hasta insistir ahora con vos ves que nadie, por ejemplo, la FIFA debería haber estudiado el hecho de si conviene que usen cascos. En los otros deportes No, donde... bueno, de lo que se habló en un momento, aunque después no se hizo nada, era de justamente sacar, de prohibir el cabezazo, de considerar ilegal, como es ilegal el toque con la mano, considerar el toque con la cabeza. Supongo que habrá habido consistentes intereses por no cambiar esto, porque cambiaría mucho el juego. Y la cosa siguió igual. Pero me permito decir, sin ser médico y jugando desde lejos, que el de los cabezazos debía ser el menor de los impactos que tenía Maradona, ¿no? Yo compartí en mi vida esas 12 horas más o menos que duró nuestro contacto en la Serenísima, y la verdad, a la misma hora que yo llegué a la Serenísima, 24 horas más tarde, el tipo estaba internado en la Swiss Medical, a punto de morirse, ¿no? Me parece que, considerando todas las cosas que hacía Maradona, no creo que los cabezazos, lamentablemente, porque era una persona absolutamente descontrolada. Lo que sí, de la escena final, de las tremenda, ¿no? Me hace recordar el título ese de la novelita Triste, solitario y final. Osvaldo Soriano. Soriano, que quería decir Soriano y me salía Galeano. Yo también debo haber dado muchos cabezazos, se ve. Me acordaba de Triste, solitario y final, parece que es el título para... Y el rechazo al cuidado, ¿no? Que Maradona parece haber estado asociado en el final de su vida a una depresión muy grave, pero que tiene también que ver con la inmortalidad, ¿no? Kirchner también sale de una operación muy grave, a los 3 días va al Luna Park, contrariando a lo que decían los médicos, y termina muriendo pocos días después, en el medio de la Patagonia, sin un mínimo tener un sistema de monitoreo y de resucitación en la puerta de tu casa y estar con un cardiómetro que mientras dormís te esté monitoreando. No, muere de una manera que tiene que ver con la omnipotencia. Y también está la anécdota de la propia Evita. Evita Ivanišević, el que después fue rector, que era en ese momento ministro de Educación, me parece, del gobierno de Perón, era también el médico personal de Evita. Y un día le habían hecho una radiografía por no sé qué motivo, y va y le dice, esto lo cuenta Ivanišević, vimos un bulto en el útero, probablemente sea un tumor, ya le hemos extraído uno similar a tu mamá, necesito operarte para sacártelo, no va a haber ningún problema, todavía es muy pequeño, pero hay que actuar ya. Le dice Ivanišević. Y Evita lo cuenta Ivanišević, casi lo agarra a trompadas. Lo echa de la habitación a los gritos, diciéndole que él es un agente de los gorilas y los que lo quieren matar, que ella está bien, que no tiene por qué ir a ningún quirófano y correr ese riesgo, y que se vaya, y lo echan. Es más, Ivanišević tiene que renunciar al ministerio unos días después. Y Evita termina muriendo de eso, de ese cáncer que le habían diagnosticado a tiempo. Digo, qué mal nos hace el poder, ¿no? Qué mal, pienso también en Cristina, ¿no? Cómo una persona, uno ve a la Cristina de los años 90, cuando era senadora, y no es que uno simpatiza mucho, pero ve una persona más o menos normal. Hoy yo por lo menos veo una personalidad monstruosa, desbocada, siempre en el borde del teatro trágico, ¿no? Una especie de Lady Macbeth.
actuando en la política argentina. Nada, todo esto no trae más que tristeza, porque la verdad, toda esa acumulación de dinero y poder, uno se pregunta al final, ¿para qué? ¿Para vivir cómo? Y una cosa que creo que acumulaba a Maradona con Néstor Kirchner era la enorme infelicidad, ¿no? Kirchner también, un tipo que tuvo todo en la vida, ¿no? No como Maradona, sino también sin tener mucho mérito, porque Kirchner no era ni talentoso, ni brillante, ni nada, era un tipo muy hábil en la construcción de la política y en la construcción del poder, y muy hábil en llenarse de dinero ilegalmente sin ir preso, pero pasó de ser rechazado en su examen como docente a ser intendente, gobernador, presidente en el mejor momento de la historia del país. Lo adoraban, 4 años de crecimiento a tasas chinas, y aún en ese periodo creo que no se le conoce una expresión genuina de felicidad. Siempre un rictus amargado, siempre una actitud violenta, siempre una cosa de desprecio y de resentimiento con la vida. Creo que un poco esos ídolos expresan eso, resentimiento con la vida, y por eso también son reivindicados por quienes se sienten resentidos con la vida, que creen que merecen mucho más de lo que han recibido y que alguien se lo robó. Me parece que esa es una línea muy fuerte de explicación del fenómeno Maradona y sus conexiones muy directas con el kirchnerismo y con el peronismo. Muy bien. El siguiente turno es para Romina Andrea González. Gracias, Diego. Bueno, gracias, Fernando, por esta charla que me parece buena para que podamos hablar de varias cosas. Quería decirte gracias por contar anécdotas de Maradona, que yo por cuestiones de edad no la viví. Yo nací en mayo del 79, por ejemplo, el primer mundial de Argentina en el 78 no lo viví. Sí tengo recuerdos del 86, que ya tenía 7 años. Recuerdo que mi mamá, cuando ganamos, me agarró, me sacó a la calle, fuimos a festejar, y bueno, para los que nos expresamos con tristeza en Twitter por lo de Maradona, es porque al menos yo rescato esa parte deportiva y las alegrías que nos dio, siendo que no somos un país donde reinen las alegrías precisamente. Entonces, rescato eso, y aún hoy estoy todavía, como que siento que hay una parte de nosotros que se fue con él. Bueno, me parece que hemos tenido una pérdida en algún punto. Me parece que hay, como dije recién, mucho de nosotros como identidad que se fue con él, eso de lo bueno y lo malo junto. Quería también preguntarte, quería también hacer una observación con lo que charlaste de Messi. Me parece que hay gente, amigos, yo tengo amigos futboleros que me dicen, pero con Messi nunca ganamos un mundial. Me parece que estamos siempre como esperamos que Messi nos lleve a ganar el mundial. Me parece que podemos esperamos también a ese político que venga y nos salve de toda la desgracia, ¿no? Como el personalismo, podríamos decir. Sí, claro. Y no contamos que un equipo es 11, y que son los 11 que tienen que poner el granito de arena si queremos traer la copa. Y me parece que cuando viene un presidente, somos los 45 millones que tenemos que poner un granito de arena si queremos que Argentina cambie. Hay un paralelismo ahí, me parece, del personalismo. Sí, también. Bueno, te agradezco que saques a flote. Yo insisto, creo que para entender el fenómeno uno no tiene que cerrarse. Si ve en Maradona pura positividad o ve en Maradona pura negatividad, se pierde, no se entiende. Y esa mezcla que vos hacés es muy interesante, porque otra cosa muy impresionante es que las hazañas de Maradona se terminaron como mucho en el Mundial 94,
¿no? Con el episodio del doping, y cómo muchos chicos que en esa época o sea, que no han participado de todo esto, sin embargo, han recibido esto como una historia familiar. Eso es muy interesante, y tiene esta componente que vos decís, esta cosa caudillista, a la que puede responder Maradona y no puede responder Messi. ¿Por qué? Porque si uno ve jugar a la Maradona, al equipo de Bilardo, de Maradona, del Mundial 86, que fue la ópera magna de Maradona, claramente, ¿no? Probablemente la mayor actuación de un futbolista en un mundial que gana con un equipo que no era mejor que los demás, y haciendo la diferencia siempre era entre cualquier rival, tanto Alemania como Inglaterra, todos partidos que prácticamente se ganaron en base a sus genialidades. Y Maradona era esto, era la concentración del talento en un equipo que jugaba para él y que él hacía jugar al equipo, ¿no? Todo pasaba por él. Eso es caudillista, ¿no? Hay una cosa muy de dependencia. Y Messi no es así. Messi es un jugador que juega y hace jugar, pero le sale bien en un equipo donde hay un talento más o menos bien distribuido, como era el Barcelona, y no le sale tan bien en una selección que no tiene tantas horas de trabajo juntos, que por ahí no está tan bien dirigida técnicamente como estaba el Barcelona cuando estaba por lo menos el entrenador anterior, Guardiola, y que no funciona, que logró algún resultado sin duda, llegó a 3 finales, pero las perdió las 3. Así que es interesante pensar eso, ¿no? Cómo el contexto condiciona tanto, y también cómo hay un modelo Maradona de jugador de fútbol, heroico, único, artístico, caudillesco, con un equipo que juega para él y él juega para el equipo, ¿no? Una especie de rey en la cancha, con concentración del sentido en torno a él, y cómo Messi no responde a ese esquema, y por lo tanto es menos amado. Nunca, por más que Messi hubiera ganado no uno, sino 2 mundiales, yo creo que nunca hubiera ocupado el lugar de Maradona porque Argentina, bueno, es un país maradonesco, en el cual la existencia de Maradona también creó. Es lo mismo que pasa con el peronismo, ¿no? El peronismo nació en un país que era ya bastante peronista, pero que a través del peronismo se hizo más peronista aún, a través del dominio político del peronismo. Y Maradona un poco también es una expresión muy, muy trágica de la Argentina, de una Argentina que a través de su reinado, entre comillas, se hizo más maradonesca aún. Lamentablemente, porque creo que lo que quedó no fue lo mejor, sino más bien lo peor. Quiero preguntarte algo más, si puede ser. Sí, rápido, porque queremos darle lugar a otros. A ver. Bueno, yo te leo bastante seguido en Twitter escribir algo con lo que yo estoy de acuerdo. Vos decís, no podemos frenar esta embestida que hace el gobierno porque no tenemos mayoría en las 2 cámaras. No, déjame aclarar el punto, porque se entiende siempre mal eso. Yo no digo, nosotros no es que podemos frenar, nosotros ya hemos frenado. Cuando digo nosotros me refiero a la oposición y a los ciudadanos que han salido en los banderazos. Nosotros hemos parado. ¿Ustedes se acuerdan cuando decían que iban a estatizar todos los respiradores y que el Estado iba a decidir quién se atendía y quién no? Bueno, eso se frenó. Vicentín se frenó. La suelta de presos se frenó. El impuesto a las grandes fortunas lo tuvieron que congelar durante meses, lo tiraron ahora, hay que ver si logran aprobarlo, se frenó. La reforma judicial viene avanzando muy lentamente respecto a los planes originales y con grandes choques internos provocados porque la gente salió a la calle, porque nosotros podemos hacer muchas cosas. Lo que no podemos hacer es parar una ley. Ahora vienen con el saqueo a la ciudad de Buenos Aires, que se va a tratar el lunes. Y nosotros no dependemos de nosotros, dependemos de los votos de los diputados de Schiaretti, de los diputados de Formosa, de todos esos, de Camaño, de todos esos que entraron como opositores y votan con ellos. Eso no lo podemos hacer. Entonces, a mí me ofende cuando dicen, ¿y por qué lo permiten? Como si estuviera en nosotros el poder decidir que no. ¿Cómo? Digo, la respuesta correcta es, ¿y por qué lo permite usted? La respuesta es, porque yo no puedo impedirlo. Bueno, yo tampoco puedo impedir que ellos el lunes aprueben una ley contra la ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando, estamos tratando de convencer a los bloques del medio
en que no les den quórum, vamos a hacer los discursos, públicamente salimos por las redes, por los medios, mañana a las 10 de la mañana hay reunión de bloque, hacemos todo lo que podemos, pero no podemos garantizar un resultado que no depende de nosotros. Entonces, cuando dicen hagan algo, muchas veces son ofensivos, porque dan por sentado que no estamos haciendo nada. Entonces, firmé 5 denuncias penales este año, no son gratis, no son gratis. Cuestan agresiones, amenazas, cuestan. Denuncias penales, denuncias internacionales, discursos en la Cámara, programas de televisión, los medios, las redes, el libro. Bueno, todo lo que podemos hacer, yo lo hago. Si vienen y me dicen, ¿por qué no haces tan bien esto? Que no se te ocurrió, yo agradezco. Ahora si me dicen hagan algo, y me siento ofendido, porque además lo dicen en Twitter, ¿no? Gente que vos decís, ¿y vos qué hiciste? ¿Cuántas denuncias presentaste? ¿Qué es lo que hiciste? En ese sentido, digo que a veces las críticas, por lo menos en mi persona, yo quisiera ver una actitud más opositora de la oposición, sí, lo hago público siempre, pero bueno, también tenemos que estar unidos, ¿no? Entonces hay diferentes visiones. Siguiente. Siguiente. Romina, te pido por favor, hablo, gracias, Romina. El siguiente turno es para Mario Ganora. Mario, que estaba recién. Hola Mario, ¿cómo estás? Un gran amigo Mario, un gran abogado. Bien, está por ahí, pero no se sé fue. si... Sí, Fernando, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Mira, yo creo que en el análisis de Maradona falta un elemento de tipo social. Maradona dejó de ser deportista hace más de 20 años. Sin embargo, él siguió vigente en todos los medios y todo el mundo siguió hablando de Maradona y lo siguieron ensalzando. Yo creo que eso forma parte de lo llamado del negocio de Maradona, que manejó un grupo mafioso internacional que es la FIFA, y esto lo digo porque lo dice la justicia norteamericana, y la AFA con un mafioso muy importante que fue Julio Grondona. Este poder económico tiene una influencia muy grande y sigue teniendo una influencia muy grande en la política, y creo que es lo que no se pudo desarmar hasta la fecha. La pregunta es, ¿coincidís con este análisis? Sí, completamente. Es una parte que, bueno, entre las muchas cosas que no da el tiempo para mencionar, también está eso. ¿Cómo son las organizaciones deportivas? Voy a dar un paso más. Las organizaciones deportivas, como la FIFA y como la AFA, son entidades de segundo grado. Es decir, los hinchas de fútbol no votan al presidente de la AFA, así como los trabajadores afiliados a los sindicatos no votan al secretario general. Lo votan sus pares, es decir, el secretario general de la CGT es elegido por los secretarios generales de los gremios, y el presidente de la FIFA, de la AFA y de la Federación de Voleibol los eligen los presidentes de las federaciones locales. Son entidades de segundo y hasta de tercer grado, porque la AFA, cuando vota al presidente de la FIFA, a la vez representa a los clubes que forman parte, y que solamente, es decir, desde el voto del socio del club hasta la elección del presidente de la FIFA, hay 3 pasos de mediación, entidades de tercer grado. Eso es un llamado directo a la mafia. ¿Por qué? Y porque no llega el mejor, llega el que mejor promete negocios y reparte por ahí abajo y consigue que lo elijan, ¿no? Los presidentes, Grondona no llega ahí por ser brillante, llega por saber administrar bien el poder, ¿no? Un poco de eso pasa también en la política, ¿no? Kirchner llega por una especie de elección de segundo grado hecha a nivel de los gobernadores provinciales peronistas, y con su gran líder que era Duhalde, que le deja la presidencia servida en bandeja. Bueno, yo creo que hay que romper con eso, que hay que ir a una forma de democracia directa, y he presentado al respecto proyectos tanto de elección directa del presidente de la AFA por los socios afiliados a los clubes de fútbol, y de elección directa del secretario general de la CGT por los afiliados a los sindicatos. No es ninguna garantía, porque también votamos como votamos, y no es que votamos muy bien los argentinos, pero siempre es mejor. Yo creo que cuando se hace la elección en forma de segundo y tercer grado, es casi inevitable. Yo eso lo vi en el voleibol. Los que llegaban eran los mafiosos. Había un tipo que se llamaba Russomando, que había empezado su carrera con la dictadura,
y tenía una estrategia muy fácil, que era con muy poca plata, vos creabas una federación de voleibol en una provincia que no tenía voleibol. Les tirabas 3 pesos, los tipos te armaban un campeonato que duraba 2 meses, jugaban no los clubes, sino las escuelas, y tenías un voto que valía lo mismo que el presidente de la Federación Metropolitana de Voleibol, que tenía 60.000 jugadores activos, o no sé, o federados en su historia. Entonces, eso garantiza que vos tengas, poniendo poca plata en los lugares más pobres, te garantices el voto y la elección. Y eso se aplica también, es uno de los grandes problemas que tiene de poder político la Argentina, que es el Senado. O sea, provincia con muy pocos habitantes, dependientes completamente de la coparticipación, que reciben fondos enormes del Estado y recaudan muy poco, tienen un peso político absolutamente desproporcionado con respecto a su realidad. Formosa vale lo mismo que la provincia de Buenos Aires o que la ciudad de Buenos Aires. Y el resultado final es el que vamos a ver el lunes, que todos juntos le van a sacar los recursos a la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí hay un problema con el federalismo que tiene una contradicción directa con la democracia, en el sentido de que no va en el federalismo, el voto de un ciudadano no vale igual si forma parte de una provincia con 14 millones de habitantes que si forma parte de una provincia con muy pocos habitantes, con un señor feudal, con 60% del empleo público. Eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Hasta dónde, que el federalismo está muy bien, pero tiene un límite, que es la democracia. Y cuando a través del dominio peronista del Senado desde 1983 garantiza no solo el dominio del Senado, sino la decadencia de la justicia, que depende en gran parte del Senado, hay una profunda reflexión que nos debemos, como se dice ahora. Muy bien. Creo que tenemos tiempo a alguna pregunta más antes de cerrar. Una más. Fabio D'Alessandro, le pedimos por favor a Fabio si se habilita el micrófono. A ver, ahí está. Hola, ¿sí me escuchan? Hola Fernando, hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, me iba a hablar un poco cerrando un poco lo de Maradona, y pensaba bastante sobre algo que por ahí la Nata dice, que nosotros somos un país normal. Yo creo que también, pero tenemos algunas excepciones que no se han visto en otros países, sobre todo en Latinoamérica. Tenés tipo así, no solamente Maradona es un caso especial, como decís vos, es un tipo muy talentoso en un deporte que es muy popular a nivel mundial, por eso también esa repercusión. Vos tenés otros talentosos, como Ginóbili, que es un talentoso, a mí me gusta también el básquet, y a vos creo que también te gusta, Fernando, y es un caso también extraño, un argentino que fue uno de los mejores en el Salón de la Fama de la NBA, o sea, una cosa extrañísima por donde se lo mire. Yo soy bioquímico, y yo estudié bioquímica por un tipo como César Milstein, y César Milstein era un químico, en realidad fue bioquímico después como doctorado, que hizo una cosa extrañísima. La gente no sabe eso, pero es un Maradona, es decir, inventó los anticuerpos monoclonales. Eso es la revolución, para mí, la revolución de la medicina. O sea, todo lo que vino después, la medicina diagnóstica, que a lo que yo me dedico, fue gracias a Milstein. O sea, Milstein hizo una cosa increíble. Y no solamente hizo eso, sino que él podría haber sido más rico que Bill Gates. Porque si patentaba su invento, que es un invento con un alemán, es un coinventor, digamos, de esta fabricación, a partir de una cosa rarísima que es el hibridoma, hubiera sido más rico que Bill Gates. O sea, la patente, que dura algunos años limitado, pero se hace todo a partir de eso. Diagnóstico, bombas anticáncer, él lo predijo. Y él dijo que él no era bueno que él fuese dueño de la marca, digamos, porque atrasaría el desarrollo de todos estos avances científicos, y realmente era así. Como Milstein hay un montón de casos, y, o sea, bueno, él fue premio Nobel, no hay muchos premios Nobel, pero yo digo, los argentinos tenemos estos tipos premios Nobel, personas que se destacan que no los ves en Latinoamérica así, y a lo mejor es porque como nos criábamos, nos cuesta mucho todo, aunque a pesar de que acá la educación es gratuita, pero el tipo por ahí tenés esos geniales que brillan y que no los ves. No sé a qué vos
lo atribuís o vos veis lo mismo? Capaz que vos, Fernando, ves una cosa distinta. No, veo lo mismo, veo lo mismo. Veo una Argentina en decadencia. Argentina es el único país de Latinoamérica, creo, que tiene premios Nobel en carreras, ciencias duras, ¿no? Los demás, Argentina también puede tener Nobels en literatura, Nobel de la Paz, lo que quiera, pero en ciencias duras solo la Argentina, pero no solo la Argentina del pasado. Yo creo que la última Argentina más o menos razonable, con todas sus contradicciones y limitaciones, y siempre que digo esto me recuerdan la proscripción del peronismo, y con todo lo que quieran, la última Argentina razonable fue la Argentina de los 60, ¿no? Que tenía niveles de pobreza por abajo del 5%, desocupación por abajo del 5%, una universidad que era... Milton se fue a Inglaterra en el 62, con el golpe del 62 tuvo que emigrar a Cambridge. Bueno, por eso, ahí empiezan a aparecer algunos síntomas, pero básicamente se acaba la Argentina que paría premios Nobel, se acabó. El siguiente premio Nobel fue este muchacho Esquivel, que ahora anda defendiendo violadores de derechos humanos, ¿no? Una vergüenza. Entonces, sí, yo es una de las cosas que siempre me ha conmovido de la Argentina, que en muchísimos lugares uno encuentra esos núcleos chiquitos de excelencia, en un hospital, en una clínica. Yo conocí bastante de cerca la Favaloro, por ejemplo, porque mi papá se atendió ahí y lo atendía uno que era un compañero de hacía mucho tiempo de trabajo, entonces me hizo conocer todo cómo funcionaba la clínica. Digo, la Argentina tiene esos pequeños milagros, esos pequeños núcleos que en el medio del gran desastre general, uno no sabe cómo, unos tipos se empecinaron y lograron algo de excelencia en un lugar muy chiquito, que puede ser la selección de básquet, o la Favaloro, o qué sé yo, o un grupo de investigación en lo que fuera. En ese sentido creo que es interesante lo de Maradona, y leer lo de Maradona, lo de Gardel y lo de Che Guevara. No en que las figuras sean reivindicables de por sí, uno puede tener más en contra que a favor, sino en la excepcionalidad, ¿no? En esta capacidad, en esta fortaleza individual, que a mí me hace acordar mucho a otro país al que nosotros, para bien y para mal, nos parecemos, que es Italia, ¿no? Otro país que también, excepto en la época del Imperio Romano, Italia no fue nunca el centro del mundo. Y sin embargo, el Renacimiento ocurrió prácticamente en Italia, y Leonardo da Vinci, y Fellini, qué sé yo, y los actores, Marcello Mastroianni, y toda esa cosa increíble. Y vos decís, pero ¿cómo produjeron tantos personajes de tanto impacto mundial, siendo un país limitado, marginal, periférico? Y uno encuentra eso, ¿no? Un poco esa incapacidad, ese individualismo muy fuerte, asociado a una incapacidad de trabajo en conjunto, que también es muy relativo, ¿no? Porque vos fijate que Argentina no tiene tantos grandes deportistas individuales, y sus equipos de conjunto, de los que juegan en deportes, somos muy buenos, estamos muy por encima de la media de lo que es el país, ¿no? La selección de fútbol, de básquet, de vóley, son de hockey sobre césped, están muy por encima de los rendimientos del país en educación o en salud, por poner un ejemplo. Y es un país raro en ese sentido, un país que llama la atención en esto, en esos brillos fulgurantes, ¿no? Que ofrecen estas grandes figuras, y en la decadencia y la monotonía y la mediocridad de lo demás. Bueno, me parece, Fernando, que ya estamos, ¿no? Estamos, sí, ya llegamos a la hora y media que pusimos como límite. Así que, bueno, les agradezco que hayan sido tantos. Bueno, los invito a seguir participando del Café con Iglesias el sábado que viene. El jueves vamos a tener el programa siempre, a las 9 de la noche está colgado el Medioevo Peronista. Y bueno, estemos atentos. Yo creo que se vienen momentos muy, muy complicados. Veo a este gobierno muy desorientado y muy dispuesto a hacer cosas extremas para consolidar su poder. Se viene ahora el lunes el golpe a la ciudad de Buenos Aires, y es el primero, ¿no? Yo espero que los cordobeses y los santafesinos y todas las provincias
que aportan mucho más a la coparticipación de lo que se llevan, tengan conciencia de que hoy paga la Ciudad de Buenos Aires y mañana van a pagar ellos, porque es así. Claro. Y nada. ¿Y cómo manejamos la indignación? ¿Cómo manejamos la indignación? La indignación se maneja como se puede, tratando de tener lo que Lilita llamaba en una de sus frases brillantes, paciencia histórica, que no significa estar pacientes en el sentido de estar pasivos, sino el de saber que no vamos a arreglar nada mañana. Hay una ley de entropía social que hace que construir cosas sea muy difícil y destruirlas sea muy fácil. Una casa se hace con el esfuerzo a veces de meses o de años y se destruye en un incendio que dura horas. Un país también. Entonces, hay que seguir resistiendo, hay que seguir participando, hay que seguir estando atentos, hay que saber que defendemos la República y que la República se defiende con más República y no con menos, y tener confianza en que vamos a lograr frenarlo, porque ya lo hemos hecho. Ellos han intentado muchísimas cosas, pero ninguna les ha salido. ¿Han hecho mucho daño? Sí, pero no les ha salido. No han logrado poner de rodillas al campo. No han logrado quedarse con los grandes medios de comunicación. No han logrado Cristina Eterna, no han logrado la presidencia de Scioli, no han logrado una justicia que sea unánimemente para el lado de ellos. Es bastante lamentable nuestra justicia, pero hay de todo. Es decir, han fracasado y yo creo que si nosotros estamos firmes vamos a lograr hacerlos fracasar, entre otras cosas porque son muy malos. Yo creo que no he visto nunca un nivel de decadencia de la dirigencia política peronista como la que tiene este gobierno. Son decadentes, realmente son penosos. Sus reacciones son absurdas y quedan, bueno, lo que ha pasado esta semana... Lo que hemos visto el otro día es terrible. Es incalificable, y muestra la inoperancia, ¿no? El partido que siempre se ha puesto delante de los... Chicos, les pido, ya termino, ya cerramos enseguida. La última cosa, el partido que se propone como el único que puede gobernar Argentina, 30 gordos en Bermudas que casi le toman la Casa Rosada. Y eso no es indiferente, eso se paga, y yo creo que la gente está viendo este espectáculo dantesco, y tengo confianza en que logren sacar las conclusiones políticas adecuadas. Así que nada, les mando un gran abrazo. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, Fernando. Es muerto quien pelea. Seguir. Gracias. Gracias a vos.